Buenas tardes, queridas amigas, buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en esta presentación, los lanzamientos virtuales del Centro Editorial. Y hoy vamos a tener una conversación que creo concluye de una manera densa desde la filosofía este ciclo sobre autoras y autores del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. En este momento de pandemia, cuando estamos tal vez reconciliados con la reflexión sobre grandes preguntas, en este momento que pensamos en grandes temas en los cuales, a los cuales nuestra atención no había sido dirigida por la superficialidad, por así decirlo, de cada evento diario, en esta etapa que nos permite hacer una reflexión sobre asuntos trascendentales que tienen también su otra cara, una magnitud de significado, los asuntos trascendentales para entender nuestra vida como seres humanos, como sujetos. Vamos a presentar hoy, sobre todo en una conversación, un libro que creo yo a quienes sean sus lectores les va a provocar la misma satisfacción estética por su lenguaje, por el encadenamiento de su argumentación y el mismo placer intelectual. Estoy hablando de la experiencia, y aquí tomo uno de los términos del autor, pero en otro sentido, la experiencia que me produjo la lectura de la experiencia por venir, Hegel y el saber absoluto, del profesor Luis Eduardo Gama Barbosa, del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Y profesor Luis Eduardo Gama, Luis Eduardo, pues así hemos venido conversando sobre el libro tuyo. Buenas tardes, bienvenido a esta presentación, a este lanzamiento virtual de una de las publicaciones de la Facultad de Ciencias Humanas, del Centro Editorial de la Facultad. Bienvenido, profesor, bienvenido, Luis Eduardo. Gracias Rubén, muchas gracias por la invitación y por la organización de este lanzamiento virtual, y pues también doy un saludo a todos los que están presentes, ¿no?, virtualmente, que asisten a este evento. Gracias al Centro Editorial de la Facultad pues por todo el apoyo, primero pues en el proceso de edición del libro, y luego pues en estas conversaciones que hemos tenido con el propósito de divulgar la obra. Entonces te agradezco mucho por eso también, Rubén. Bueno, yo quisiera decir de manera muy breve, presentando un texto que exige una atención, pero que paga esa atención que se le otorga. El libro tiene una suerte de enigma hermenéutico, y creo que voy a empezar desde allí, porque se trata de una lectura muy juiciosa tuya como filósofo, de 22 párrafos del último capítulo del libro capital para la filosofía occidental, Fenomenología del Espíritu. La lectura tuya del capítulo intrincado, abstruso, que es el saber absoluto. Y tú aplicas allí en ese texto de 1807 un recurso hermenéutico propio de una filología que se detenía en el sentido de los enunciados. Pero no solamente el valor, por así decirlo, para mí como colombiano, estribará en que un filósofo colombiano hace una tarea con una magnitud de ambición, con una ambición que tiene una magnitud. Proponer unas claves de interpretación de un texto de 22 párrafos escrito en 1807, para ahondar en la categoría del saber absoluto. A mí me parece eso un reto arduo, un reto ambicioso, un reto para la filosofía del siglo XXI, que es traer a un Hegel
no un Hegel disminuido, no un Hegel para uso de la filosofía de la alteridad, no un Hegel para uso muy particular, una cosa que tú también enfrentas, es decir, y la pregunta que yo haría es cómo podría apropiarse de la vastedad del sistema de Hegel solo tomando en consideración una parte, lo que sería en cierta manera deshacer el gran sistema de Hegel. Pensar que la parte puede ser el todo, o aquí se trata de algo más. Entonces yo quisiera preguntarte con estas consideraciones iniciales sobre tu texto que se propone como un esfuerzo metódico, paso a paso, con una regulación filológica y hermenéutica, y digo regulación con un método de exégesis que viene de la filología y que viene de la hermenéutica. Este libro para ti, un libro que yo creo que supone una lectura nueva de Hegel. Es un proceso de una reflexión hermenéutica que concluye con este libro. Sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que quería comentar en torno a lo que has dicho. Primero, en efecto, pues puede parecer, digamos, desbordado escribir un libro de 500 páginas o más de 500 páginas para comentar un pasaje de solo 14 páginas de Hegel, es decir, un pasaje como es el saber absoluto, el capítulo final de la fenomenología del espíritu. Es realmente una sección corta de 22 párrafos, tú lo has dicho, y para comentarlo me gasto 500 páginas, entonces es evidente que para el lector o la persona que no comprenda bien cómo funciona esto de la filosofía, pues puede parecer absurdo, pero en efecto, tal es lo arduo de este pasaje, ¿no? Es un pasaje clave en la filosofía de Hegel, estas últimas paginitas de la fenomenología del espíritu, y sobre todo, desde hace mucho tiempo, pues siempre representó un enigma. ¿Qué significaba este capítulo del saber absoluto en medio de un libro sobre la experiencia, ¿no? En una de las conversaciones que tuvimos, yo creo que te comentaba, Rubén, cómo ahí hay una especie de tensión, casi que de contradicción en la obra misma de Hegel, pues porque por saber absoluto entiende uno un saber que no tiene discusión, un saber de una verdad inamovible o de un conocimiento o la aprehensión de una verdad absoluta, es decir, que no tiene ningún condicionamiento, ni es relativa a ningún contexto, sino que sería una verdad absoluta, es decir, totalmente válida para cualquier época o algo así, ¿no? Entonces el saber absoluto, como se llama este capítulo, puede dar la impresión de que se trata precisamente de alcanzar un conocimiento universal en un sentido muy fuerte, y sin embargo toda la obra, toda la fenomenología del espíritu, es un tratado sobre la experiencia humana. Una experiencia humana que siempre Hegel va viendo que es una experiencia finita, una experiencia que falla permanentemente, que se enfrenta con dificultades que no puede superar y que entonces constantemente está cambiando su visión de mundo, porque eso es lo propio de la experiencia, ¿no? Que siempre es situada, contingente, no es capaz de dar cuenta y justificar todas sus normas y sus principios y tiene que estar reevaluándolas constantemente. Entonces ya en la fenomenología del espíritu hay una tensión entre una atención a la experiencia humana, siempre finita, siempre falible, y una conclusión de la obra en una especie de saber omnipresente, totalmente impermeable a cualquier crítica, que sería el saber absoluto. Entonces esa tensión está en Hegel y esa tensión ha sido un enigma para todos los comentaristas, ¿no? La manera más fácil de resolverla era decir simplemente pues que es una obra intermedia, que es una obra donde realmente lo de la experiencia no tiene mucho lugar, que Hegel está argumentando a un nivel especulativo de verdades conceptuales fuertes y que entonces esta atención a la experiencia es realmente fallida. En fin, ver la obra como si Hegel hubiera fracasado en su propósito, ¿no? Y ahí está, digamos, la primera pista hermenéutica que yo quise seguir al hacer esta interpretación de la fenomenología del espíritu.
y es una pista básica para cualquier hermeneuta, y es partir del presupuesto de que Hegel no se equivocó, es decir, de que Hegel no olvidó que su propósito era hacer un tratado sobre la experiencia humana, ¿no? De que Hegel no era tonto y que había entrado en una contradicción hablando de la experiencia y luego olvidando la experiencia o deshaciendo la experiencia en una especie de saber atemporal no determinado por ninguna experiencia. Sino entonces considerar que Hegel, en efecto, hila toda su reflexión en este libro a partir de la experiencia. Entonces me propuse mirar, y ahí sí, como tú dices, con un celo exegético, porque en realidad el libro comenta casi que frase por frase esos 22 párrafos, ¿no? Es un trabajo ahí muy artesanal el que a veces tengo que hacer, ¿no? De hacer un comentario con mucho detalle de cada una de las frases, ¿no? Para poder entender en qué sentido filosófico es posible hablar de una experiencia de lo absoluto. Y ese es el título del libro, ¿no? ¿En qué sentido Hegel propone una experiencia de lo absoluto? Entonces, digamos que el resultado, en efecto, creo yo que tiene algo de innovador, porque la lectura que propongo aquí de Hegel contribuye un poco a relativizar una visión de este autor que es muy extendida, sigue siendo muy extendida, a pesar pues, de que se ha un poco mitigado esta tendencia en los últimos años, de ver en Hegel una especie de pensador totalitarista, una especie de pensador que quiso captar una verdad absoluta y que quizás por eso pues, representaría como el culmen de una forma de hacer filosofía que ya hoy pues, no correspondería a nuestra sensibilidad cultural y filosófica, ¿no? No creemos en verdades absolutas y entonces Hegel pues no tendría mucho que decirnos, ¿no? Entonces esa atención por lo absoluto que parece estar dominando muchas veces en Hegel, yo quise balancearla, sopesarla, equilibrarla, mostrando que eso que Hegel llama lo absoluto no es tampoco una especie de verdad trascendente, universal, inapelable, que digamos atravesaría todas las épocas y todas las culturas, sino que eso que él llama absoluto es algo sobre todo que tenemos también experiencia, y esa experiencia siempre varía y esa experiencia también es situada en contextos distintos y esa experiencia es histórica y esa experiencia es lábil y se va modificando con el tiempo. Entonces, digamos que el libro en efecto trata de enfrentarse con esos 22 párrafos, 14 páginas al final, que son tremendamente complicadas de leer, y déjame decirte que yo que he revisado bastante la literatura sobre Hegel, he encontrado pocos trabajos donde un autor se decida hacer eso, ¿no? Como coger esos textos y atravesarlos línea por línea con un trabajo así como topográfico de ir midiendo cada centímetro del terreno e ir tratando de hilar la cosa. Yo creo que faltaba, y eso fue una de las motivaciones también que tuve para escribir eso, un comentario en lengua castellana, digamos que se dedicara concretamente a esa parte, porque repito, no es solamente una parte aislada de la obra hegeliana, sino que desde allí se resuelve o, digamos, se avisora un poco el sentido general de esta filosofía, que es cómo conciliar una suerte de absoluto con la experiencia humana siempre situada y siempre contingente. Luis Eduardo, yo quisiera referirme a uno de tus enunciados cuando presentas el libro, en la introducción, y es ¿quién es Hegel? O más bien, la recepción de Hegel hoy. ¿Cuál es la recepción de Hegel hoy? Y tú señalas, y en eso hay una controversia, hay también una suerte de rebeldía filosófica tuya, cuando anotas que hay un punto de vista en la estrategia de tomar las partes por el todo. Es decir, es un Hegel acomodado a una perspectiva particular de uno de los aspectos de la filosofía hegeliana. Y en ese sentido, allí hay una suerte de traición a la propia concepción de la filosofía de Hegel. Me gustaría que avanzáramos en eso. ¿Cuál es esa
rebeldía filosófica tuya al proponer esa interpretación abarcadora desde una categoría a la que te has referido, cuando señalas que han roto la organicidad, el universo orgánico de Hegel, cuando toman las partes por el todo de su pensamiento? Sí, claro. En efecto, esa es una tendencia frecuente en la recepción de Hegel de los últimos años, ¿no? Ahora, hay que recordar que, digamos, esta actualidad de la filosofía hegeliana que vivimos hoy en día, pues es relativamente reciente. Esto corresponde como a las últimas décadas del siglo pasado, cuando comienza a volver a estudiarse con seriedad este autor, que, por ejemplo, en nuestro medio siempre fue estudiado más bien como una especie de introducción a Marx, ¿no? En los años 70 y en los años 80 siempre se pasaba por Hegel para después poder entender a Marx. Yo no sé si todavía el Departamento de Sociología de la Nacional tiene 2 cursos de la lógica de Hegel que son obligatorios, pero la única intención de eso es poder después pasar a Marx, o por lo menos ese era el espíritu inicial de ese programa curricular, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo Hegel, como repito, como ya dije antes, gozó de una mala reputación, más bien era un pensador de lo absoluto en una época donde imperaba el posmodernismo, ¿no? Un poco el fin de los grandes metarrelatos, pues Hegel era allí como más bien el enemigo, ¿no? El que había querido dar una visión totalizante de la historia, de la realidad, en fin, de la naturaleza, de todos los ámbitos de la experiencia humana, ¿no? Por eso Hegel no empataba mucho. Yo creo, digo, para llegar después a lo que me estás preguntando, doy un rodeo, tal vez el tema del reconocimiento, que es un tema central en la filosofía práctica de Hegel, fue el primer aspecto que fue otra vez puesto de relieve para entroncar con estas discusiones que en los años 90 se dieron alrededor del multiculturalismo, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín y con el surgimiento de todos los nacionalismos, pues vuelve a aparecer el problema del reconocimiento del otro. Y entonces hay un autor en especial que los especialistas de Hegel reconocen mucho, Axel Honneth, destaca a Hegel, es decir, vuelve sobre la obra de Hegel para pensar en esa categoría de reconocimiento que Hegel había trabajado, ¿no? Y digamos, por allí se abre una puerta donde después muchos vuelven a mirar a Hegel, ya no solo en temas de filosofía práctica, sino también en filosofía teórica, pero yo creo que la lectura de Honneth es uno de los primeros pasos a esta reactualización de la filosofía hegeliana. Pero precisamente este autor Honneth es uno de los ejemplos de lo que te digo. Él toma una categoría hegeliana en un contexto muy específico de la obra de Hegel y como que la extrae de todo el contexto de reflexiones hegelianas para trabajarla en un problema que le interesa, como es el problema del reconocimiento del individuo en las sociedades heterogéneas, pues, postindustriales, ¿no? Entonces, este es uno de esos ejemplos de cómo Hegel es tomado a veces como una caja de herramientas donde me valgo de tal concepto o me valgo de tal otro, porque me sirve para una reflexión particular, pero siempre se tuvo miedo un poco de abordar otra vez la obra en su conjunto. ¿Por qué? Precisamente por el temor a recaer en esa visión del Hegel totalitarista, del Hegel absolutista, del Hegel que había pretendido una visión global de la realidad, ¿cierto? Y repito, en esta sensibilidad filosófica de finales del siglo y comienzos del siglo XXI, pues proyectos de ese tipo parecían un poco pasados de moda, ¿no? Demasiado ambiciosos, demasiado metafísicos para una época que ya descree de verdades absolutas. Entonces, Hegel se fue aclimatando, pero solo a poquitos, ¿no? Y dependiendo el concepto o la noción que nos servía para articular tales o cuales problemas, pero como una pretensión de considerar el proyecto en su totalidad, el proyecto que es el pensamiento hegeliano en su totalidad, me parece que se evadió mucho por el miedo a recaer en discursos metafísicos muy absolutos.
Y ahí es donde yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, es decir, que creo que, bueno, yo hago parte de una corriente de investigación que en los últimos años ha tratado de decir, no podemos separar las partes del sistema hegeliano. El sistema hegeliano es como un gran organismo. Si le quitas una parte, pues el organismo muere porque todo está articulado, ¿no? Como en un organismo las partes no son independientes, sino que son funcionales al todo. Y entonces destacar tales temas en particular, pues pierde de vista la intención misma de Hegel. Y mi propuesta, repito, como es la propuesta de muchos autores que van también en esta dirección en los estudios sobre Hegel, es pues volver a considerar la obra como una unidad orgánica, ¿no? Y tratar de mirarla como un todo. Que esto nos vuelve a recaer en posturas metafísicas, en parte creo que eso es innegable. En parte yo creo que eso es innegable y en parte tampoco hay que tener miedo a decir, pues sí, Hegel fue un metafísico, ¿no? Porque también hay lecturas posmodernas que tratan de hacer de Hegel un abanderado de la deconstrucción o del posmodernismo, y esto también me parece que deforma la figura de Hegel. Hegel es un pensador del siglo XVIII, XIX, sigue considerando que la filosofía es ciencia, que la filosofía debe captar verdades universales, y sin embargo lo interesante es que detrás de esa metafísica hegeliana del absoluto, digamos, hay una atención muy particular a la experiencia, a lo contingente, a lo finito, y eso creo que no se ha destacado. Entonces yo creo que no por atender la totalidad del proyecto hegeliano vamos a recaer en posiciones precríticas o absolutistas de la filosofía, sino podemos tener una propuesta de lo que sería una verdad universal, pero sin embargo de una verdad universal que siempre hay que declinarla de manera diferente en cada contexto y en cada situación. Y ahí es donde creo que Hegel tiene mucho que decir todavía, ¿no? Tiene mucho que hablar todavía para una época donde lo que priman son como, qué sé yo, individualidades demasiado atomizadas y donde verdades de tipo vinculante, verdades de un alcance ya común, propuestas de sentido que abarquen más allá de los egoísmos individuales o particulares de ciertos grupos, ahí es donde Hegel tiene mucho que todavía decir. Entonces, a eso me refiero yo cuando creo que no hay que tomar una parte extrayéndola del todo del sistema hegeliano, con la idea de que el todo hegeliano tampoco tiene que comprometernos pues con una verdad absoluta casi que de carácter religioso, como fue visto muchas veces Hegel, ¿no? Que el espíritu hegeliano era otro nombre para el Dios cristiano, y entonces eso nos comprometía casi con una posición de fe. Esa es un poco la cuestión. Luis Eduardo, mirándolo como un sujeto contemporáneo, la experiencia de lo absoluto, la experiencia de la totalidad, representada como un macrorrelato, pues estaba en cuestionamiento y está en cuestionamiento, están cuestionados los macrorrelatos. Digo yo, como preguntas, como argumentación frente a lo que estamos viviendo. Se vivía el fin de la historia, pero como contemporáneo del mundo, uno diría, han regresado la experiencia de la totalidad con nuestra sensación de lo irremediable de la muerte. Ahora que estamos todos, filósofos o no, académicos o no, enfrentados a una experiencia compartida, y es la finitud por el coronavirus. Solo quería anotar eso, es decir, que ahí se produciría esa suerte de paradoja, un descrédito en ciertos medios de reflexión de los grandes relatos, pero al mismo tiempo estamos viviendo un relato global. El libro tuyo tiene elementos, por supuesto no vamos a ahondar, afirmaciones que vienen de una argumentación sistemática sobre conceptos de Hegel alrededor de la experiencia humana, el reconocimiento de la finitud, la experiencia del recordar. Entonces, tu libro, por una parte, es una argumentación en torno a esos 22
párrafos, en un texto muy denso, en un texto muy complejo que exige herramientas hermenéuticas y sensibilidad, pero al mismo tiempo los capítulos del libro están pensados en términos de profesor universitario. ¿El libro se dirige a quiénes? Sí, en principio puede verse en efecto como un comentario a esa última sección de la fenomenología. Ahora, por supuesto, para hacer un comentario de esa sección, tengo que hacer un comentario de muchos capítulos anteriores del libro. Entonces, casi que en últimas hay un comentario a toda la fenomenología del espíritu, ¿no? A mi modo de ver, el saber absoluto, que es el último capítulo, no se entiende si no se entiende buena parte de los análisis anteriores que hace Hegel en la fenomenología, en particular el análisis de lo que él llama la conciencia moral y el análisis de la religión. Entonces yo me detengo mucho en examinar esas experiencias, porque allí Hegel la llama experiencias, ¿no? La experiencia religiosa y la experiencia moral, y solo desde la experiencia de la moralidad y la experiencia religiosa puede entenderse después lo que puede ser una experiencia de lo absoluto. Entonces, en ese sentido, el libro es primero un comentario, creo yo, juicioso, muy al pie del autor, del texto mismo que comenta, que me parece que va a ser de mucha utilidad para estudiantes, profesores universitarios, gente que esté, digamos, interesada en conocer el pensamiento de Hegel y en particular la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu, no sin razón, pasa por ser uno de los libros más difíciles de toda la historia de la filosofía. Es un libro que el que lo ha mirado y no tiene ninguna herramienta previa, pues lo abandona el primer parágrafo porque sencillamente no entiende qué está pasando allí. Esto es de una densidad y de una extrañeza que asusta al primer momento. Entonces, es habitual que siempre necesitemos una guía para ingresar a la fenomenología del espíritu, y yo creo que este libro es un buen acompañante para ingresar a la comprensión del pensamiento hegeliano en esta obra. Por eso digo que, digamos, su primer público es dirigido a un público académico o en general no académico, pero simplemente interesado en la filosofía de Hegel, y puede servir para acompañar una lectura juiciosa de la fenomenología. Ahora, por otro lado, evidentemente, todo comentario de un gran filósofo también es una interpretación, ¿no? Es decir, no es simplemente una reproducción de lo que Hegel quiso decir, sino que además pues, hay una propuesta de sentido, hay una propuesta mía propia de qué significa esto en términos mucho más amplios, más allá quizás de lo que Hegel se propuso. Hay también una interpretación ya personal sobre lo que está ocurriendo allí, y entonces pues ya a ese nivel pues ya no estamos simplemente en el comentario universitario de una obra, sino que yo quiero pues digamos con este texto proponer un proyecto de sentido de qué significa la fenomenología, de qué significa el saber absoluto, de cómo entender la experiencia humana, y obviamente pues esto ya interesa más a especialistas en Hegel, pues gente que viene ya trabajando en esto hace muchos años, porque son los que pueden evaluar si esta propuesta que yo presento acá pues tiene algún valor o no, ¿no? Digamos, ya espero también no solo interpelar al joven estudiante, sino pues por supuesto también a especialistas que van a decir en últimas si lo que propongo al final con mi propuesta de lectura tiene algún sentido. Entonces yo creo que el público es amplio en ese sentido. Luis Eduardo, quisiera formularte esta pregunta con un as y un en vez. Te propongo esta moneda de intercambio en esta conversación. Al final de tu libro, tú planteas por así decirlo, la relación que hay entre saber del concepto, saber del objeto, y lo dices, el saber del objeto en la experiencia absoluta, el recuerdo. Esto me parece muy atractivo, ¿verdad? Para un neófito,
pero también para el especialista que ha seguido en la lectura, acompañado en la lectura por un método hermenéutico. Ese método hermenéutico te permite a ti establecer el sentido nuevo que propones, haciendo una fusión de horizontes, el universo de significaciones del autor y el universo de significaciones tuyo que propones en la lectura de esos 22 párrafos, ese texto, reitero, enigmático, y que un filósofo colombiano como tú se pone en la audaz tarea de interpretarlo en el contexto contemporáneo. Entonces, ese método hermenéutico viene de la filología, sí, y bebe de fuentes, sí, o hace la lectura en fuentes en alemán y en otras lenguas, para producir una interpretación que tiene que ver con el concepto de experiencia absoluta y su relación con el recuerdo. Hablemos tanto de ese método que produce una interpretación, que produce un resultado, y también de ese concepto de experiencia, el objeto de la experiencia absoluta y su relación en esa categoría que está enunciada por ti, el recuerdo. Sí, sí. Yo quisiera comenzar por lo segundo, porque me parece que va más en línea con lo que venía hablando antes. Sí, en efecto, ya hacia el final del libro propongo esta categoría del recuerdo para tratar de entender qué significa una experiencia de lo absoluto. Por supuesto hay una vuelta y larga que no puedo aquí explicar en todos sus detalles, pero dicho en términos muy generales, yo creo que lo que Hegel llama absoluto no es algo así como una verdad universal incólume o como un contenido sustancial que fuera como la revelación de la clave general del mundo y de la naturaleza y de toda la historia, etcétera. Lo que Hegel llama absoluto no es una verdad de ese tipo, que sería casi una revelación religiosa. Lo que Hegel llama absoluto quizás es algo mucho más sencillo, y es simplemente la relacionalidad de todo lo que hay, ¿no? El hecho de que toda la experiencia humana y todos los ámbitos en que se desenvuelve la experiencia humana, la naturaleza, la sociedad, la cultura, la historia, el encuentro con el otro, en fin, en todos los ámbitos de la experiencia humana, nunca podemos aislar la cosa, sino que hay un sentido global que lo envuelve todo y que todo lo relaciona. Entonces, ese carácter relacional que tú señalabas ahora cuando ponías el ejemplo de la pandemia, ¿no? Esta especie de interconectividad y relacionalidad que conjunta y que congrega todas las formas de experiencia humana, creo que eso es en parte lo que Hegel llama absoluto, ¿no? Claro, dicho de manera muy, muy simplista. Y entonces me parecía que tu observación con respecto a estos tiempos de pandemia es interesante, porque uno podría aventurar la idea de que una de las experiencias que nos deja esta época crítica que estamos atravesando, pues es precisamente esta experiencia de la relacionalidad, ¿no? Todo está en alguna forma conectado, ¿no? Hay cosas que nos son comunes, hay experiencias que nos son comunes. Tú hablabas de la finitud y de la muerte, y en esas estamos todos, ¿no? Y de pronto necesitamos choques como estos para recordar efectivamente que esa interrelacionalidad o esa, diríamos, relacionalidad de todas las cosas siempre ha estado allí y lo hemos olvidado. Por eso, en algún sentido, lo que piensa Hegel es que ese absoluto, entendido como ese ámbito de conexiones entre los fenómenos y los seres humanos, no es algo que él proponga, es algo que ya está. Es algo que ya está y que más bien lo hemos olvidado, ¿no? Y lo hemos olvidado por muchas razones, ¿no? Lo hemos olvidado por nuestro estilo de vida individualista, consumidor, narcisista, por todas estas formas que promueve el capitalismo moderno, en fin, por ese descrédito de la experiencia humana común, ¿no? Cada vez es más difícil por los egoísmos individuales. Entonces,
construir o hacer surgir proyectos de comunidades cada vez más difícil, ¿no? Y entonces Hegel ya en su época se daba cuenta de eso, ¿no? De que el absoluto entendido como esa racionalidad, relacionalidad de todo un sentido compartido, está allí vigente, está allí latente, pero que el ser humano la olvida. Y por lo tanto una experiencia del absoluto tiene que ser una especie de contratensión a ese olvido. Y la contratención al olvido pues es el recuerdo. Entonces el recuerdo de lo absoluto no es una experiencia mística ni mucho menos, sino un volver a ser vigente y a ser visible ese tipo de solidaridades que unifican y que juntan a los seres humanos alrededor de experiencias que son comunes y compartidas. En ese sentido es que yo hablo del recuerdo, ¿no? El recuerdo no como un recuerdo psicológico, ni una operación mental, ni mucho menos, sino más bien como un salir del olvido, superación del olvido, de un olvido a que nos somete pues nuestras formas de vida contemporáneas, para hacer revivir experiencias de lo común que son formas de manifestación de eso que Hegel llama lo absoluto. Eso en cuanto a tu primera pregunta. La otra pregunta es también una pregunta que me gusta mucho, porque tú notas bien pues que el enfoque que escojo yo para este análisis es un enfoque hermenéutico y haces valer con justa razón la cercanía que hay entre la hermenéutica y los problemas filológicos, ¿no? En efecto, el modelo del filósofo hermeneuta muchas veces es el traductor, ¿no? El ejemplo de un traductor es un paradigma que puede aplicarse muy bien a lo que hace un filósofo que se ocupa de analizar los textos de manera hermeneuta. Yo me considero pues un hermeneuta en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque un traductor, y tú lo sabes bien, un traductor no simplemente toma un texto en un idioma y lo pasa a otro, ¿no? No es una cuestión mecánica, ¿no? La traducción no es un proceso pues tomar mecánico. Un diccionario y compararlo con el otro. No es eso. Obviamente o sea, no hay un proceso simplemente reproductivo, ¿no? No es un proceso de reproducir lo que dice en alemán y pasarlo al castellano y ya. No, en el proceso de la traducción hay también un proceso interpretativo, y en ese sentido algo se produce de nuevo, ¿no? El sentido gana riqueza, el sentido del original gana riquezas y matices nuevos cuando se pasa al nuevo idioma, ¿no? Como se habla, por ejemplo, de la traducción que hacía Stefan Georg de la poesía de Verlaine, ¿no? Que cuando la pasaba al alemán era como leer otro Verlaine, ¿no? Teníamos otra cosa novedosísima y tal vez más bella a veces, pero ya era otra cosa, ¿no? Entonces, con un verdadero traductor pasa eso, ¿no? No es algo mecánico, simplemente reproductivo, sino es creativo. Hay algo creativo. Es co-creación. Exactamente. Entonces, ese modelo del traductor, ese modelo filológico del traductor, se usa mucho para entender también qué es lo que hace un filósofo hermeneuta cuando aborda textos como estos, ¿no? Y entonces se trata de mostrar que los grandes textos de la filosofía, como este de Hegel, pues no son simplemente textos que tuvieran una verdad allí encerrada y que yo simplemente al comentarlo lo traspasara tal cual, sino que en el proceso de interpretarlo, en el proceso de comentarlo, necesariamente estoy proponiendo una interpretación, y necesariamente esa interpretación tiene que ver con mi presente y con mi situación, porque yo solamente estoy leyendo a Hegel, y eso no puedo desprenderme, estoy leyendo a Hegel necesariamente desde la Colombia del siglo XXI y desde las condiciones en las que estamos. Entonces, quiéralo o no, yo necesariamente ilumino la obra de Hegel desde una situación propia, y en ese sentido pongo el foco sobre ciertos aspectos y entonces termino en mi interpretación haciendo una propuesta de sentido que lo que hace es, uno quiere enriquecer la obra de Hegel, ¿no? La obra de Hegel no es pues una verdad que ya está y que está allí y entonces hay que descubrirla y esa valdría para todo el mundo, sino uno de los principios de la hermenéutica como método filosófico es el de que los textos no se acaban con su autor, sino que son como
horizontes de sentido que van ganando en espesor, en densidad y en riqueza a medida que nos vamos apropiando de ello. Hegel no es solo Hegel, el autor del siglo XIX, es Hegel más la suma de interpretaciones que se ha hecho de su obra y que sigue hablando para cada presente de manera distinta. Por eso esos textos son inagotables, ¿no? Y por eso mal haría yo en decir, yo sí descubrí qué quiso decir Hegel allí, porque otra vez esto es una propuesta desde un horizonte muy específico. Sí, Luis Eduardo, yo quisiera destacar, ya que has tocado el tema de la traducción y la filología, el hallazgo que tú haces cuando involucras el concepto en tu interpretación de recuerdo para proponer una clave interpretativa de esos 22 párrafos de ese texto escrito, intrincado, abstruso, pero pleno de riquezas de sentido del Hegel de 1807, en ese esfuerzo por encontrar unas claves. Tú hablas de fusión de horizontes, que es un modo de atacar, en un buen sentido, de poner un planteamiento frente al texto. No se trata solamente de copiar el texto en otra lengua. Copiar significa tomar en espejo semántico y en espejo de palabras, en espejo de significantes y de enunciación, el texto que proviene de una lengua. No, es un diálogo en esa fusión de horizontes. Me gustaría que hablaras del concepto de fusión de horizontes para proponer a los que nos siguen, a quienes están acompañándonos, en parte qué fue el trabajo meticuloso, seguimiento palabra a palabra, que podría interpretarse superficialmente. No, lo que hizo fue buscar exactamente en el otro diccionario cuál era la palabra. No, estamos hablando de una fusión de horizontes, ni acomodar un Hegel a mi deseo, a mi propósito de persuasión, ni quedarme solo con el marbete de Hegel, su prestigio, para decir lo que yo quiero decir exclusivamente. No, se trata de una fusión de horizontes. Sí, este es un término que proviene de la filosofía hermenéutica y que yo empleo como, diríamos, como estrategia de lectura en este trabajo y en general en mi trabajo. Ya te digo, yo vengo de la tradición hermenéutica y en particular me llama mucho la atención esa idea de una fusión de horizontes. La noción se ha empleado en muchos sentidos, ¿no? Pero básicamente la idea es que cuando se quiere comprender algo, otra persona, una cultura, un texto filosófico, como en este caso, la verdadera comprensión de algo, ya digo, si algo puede ser una obra de arte, un libro, otra individualidad, en fin, una época del pasado. Cuando se quiere comprender algo, la verdadera comprensión tiene lugar como un proceso de encuentro de dos horizontes de sentido, que entonces se llama como una fusión. Se llama como una fusión porque cuando dos elementos se fusionan, la metáfora es química, ¿no? Cuando dos elementos se fusionan, dejan de ser lo que eran, ¿no? Dejan de ser lo que eran y conforman y se amalgaman en una cosa que ya es otra, ya es distinta. Ya no es ni el objeto a comprender ni el que comprende, sino algo ha ocurrido y se ha transformado, ambos, ¿no? De ahí como la metáfora de la fusión sirve para eso, ¿no? Entonces, en temas, por ejemplo, de diálogo entre culturas, la idea de la fusión de horizontes es muy útil porque muestra que comprender otra cultura no consiste simplemente en leerla desde mis claves interpretativas, digamos, a lo mejor estilo etnocentrista, llegar a una cultura primitiva y proyectar desde allá. Antropológica, imperialista. Exactamente, ¿no? Llegar allá colonialistamente a decir, esta gente le falta ciencia, o yo qué sé, ¿no? Como con un esquema muy de la propia cultura a proyectarlo en la otra. Eso no quiere decir, eso no es una fusión de horizontes, eso es simplemente tragarme al otro, ¿no? Y a involucrarlo en mi horizonte. Pero tampoco se trata de darle toda la verdad al otro, ¿no? Y decir, como también a veces es
una moda muy común en cierto posmodernismo actual. Cada cultura tiene su propia verdad y no hay forma de corregirla, ¿no? Entonces tampoco se trata de decir el otro siempre tiene la razón, la verdad está del lado del otro, yo tengo simplemente que respetarla porque habrían muchas verdades en las culturas. Eso tampoco sería una verdadera fusión de horizontes. Mejor dicho, en un encuentro entre horizontes, no se trata de que la verdad yazca de uno al lado o del otro y que se imponga unilateralmente, sino de buscar una perspectiva nueva donde ambos se sientan transformados en algún sentido. Y esto que digamos, he expuesto aquí para el diálogo entre culturas funciona también para el ejercicio filosófico de comentar un texto, ¿no? Comentar un texto, como tú lo dices, no es un proceso meramente mecánico, ¿no? Algunos reprochan a la hermenéutica, no, es que él está haciendo historia de la filosofía como si dijera esto es de menor valor porque simplemente está repitiendo lo que dice Hegel. No, realmente no pasa eso, ¿no? Yo no estoy simplemente exponiendo unas verdades que están allí latentes en Hegel y presentándolas al público, sino en el proceso mismo de comprensión. Hegel mismo ha ganado una nueva actualidad porque yo lo estoy en cierta forma traduciendo a nuestro propio horizonte de sentido. Y yo mismo gano algo nuevo que me muestra Hegel, que no había visto en el horizonte actual, ¿no? Y en ese sentido es que puede hablarse de que allí sí tiene que haber, de que solo así se cumple eso que se llama una fusión de horizontes, ¿no? Ni Hegel termina, sí, como reproduciendo una cantidad de lugares comunes sobre Hegel, porque de lo que se trata es de mostrar cómo sus planteamientos pueden aclimatarse en una situación como la nuestra. Y tampoco se trata de que desde mi presente yo le impongo a Hegel propuestas o planteamientos que serían ajenas a él, porque eso sería también falsificarlo, ¿no? Como quieren hacer, te decía al comienzo, algunos autores que quieren hacer de Hegel un posmodernista o algo así. No, tampoco se trata de imponerle agendas de sentido que serían extrañas al autor, ¿no? Sería también ver en qué dirección y bajo qué respectos una obra como la de Hegel, escrita en 1807, en otro idioma, desde otra cultura, sigue interpelándonos ahora en unas circunstancias muy distintas, ¿no? ¿En qué sentido yo siento que Hegel puede ser un interlocutor presente y no simplemente un dato de museo para el estudio de ciertos clásicos o algo así, ¿no? Una entrada de diccionario. Una entrada de diccionario. Los clásicos son clásicos porque siempre vuelven e interpelan al presente, ¿no? Y cuando yo miro Hegel y veo cómo ya en su época critica el individualismo liberal, ¿no? Y cómo critica esa especie de narcisismo de los filósofos de su época que quieren centrarlo todo en su subjetividad privada, ¿cierto? Sin considerar verdades compartidas, formas de sentido que serían ya suprapersonales, pues yo siento que ahí este autor nos está hablando directamente, ¿no? Yo lo diría, sí. Luis Eduardo, lo diría yo así en esta conversación contigo, tal vez el narcisismo liberal que padecemos propone que todo puede ser expuesto, que todo puede ser mostrado, que todo puede ser dicho. Y allí, de allí la presencia reiterada del yo. En la enunciación de un filósofo como Hegel, y allí viene el esfuerzo de interpretación, y allí viene el arduo arte de la hermenéutica. Hay capas y capas de sentido y de significado que solo son posibles si el yo se atenúa, si el yo se pone entre paréntesis. Y en ese sentido, la labor que has hecho con este libro, que a mí me depara su lectura una satisfacción estética y una satisfacción intelectual, en un diálogo como un ir y venir, como un tejer en un uso, el uso del tejido, vas de la enunciación en español, en lengua castellana,
en el cual está, en ese idioma está redactado tu texto, a la lengua alemana, la lengua de Hegel, la lengua del filósofo Hegel del siglo XIX, para en esa fusión de horizontes descubrir aquellos sustratos que aún para aquel filósofo comprometido con una tradición filosófica no eran claros y tampoco para sus contemporáneos. Sí, 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 estoy de acuerdo y aprovecho esa referencia que haces a la lengua alemana, porque en Hegel mismo es todo un tópico, esta idea hegeliana de que la filosofía o de que él iba a enseñar al alemán a hacer filosofía, ¿no? Es decir, parte de la dificultad de Hegel es que su alemán también es bien particular, incluso para un alemán. Cuando yo hacía mi doctorado en Alemania, había una amiga médica que corregía mis textos. Ella no entendía a Hegel, porque a veces tenía que leer a Hegel, pero es que decía, es que no entiendo qué está diciendo, no es un problema del idioma como tal, sino que él mismo fuerza al alemán normal a unos giros y hacer unas inflexiones de sentido que son muy extrañas hasta para un nativo alemán, ¿no? Hasta para un nativo alemán de cierto nivel, esto es muy complicado. Entonces en Hegel hay todo un pensamiento acerca del lenguaje, ¿cierto? Y de cómo en particular el idioma alemán, según Hegel, por su estructura, por su sintaxis, por su gramática, tenía una flexibilidad tal para reflejar lo que él llamaba verdades especulativas. Y verdades especulativas, digamos, más allá del tecnicismo, lo que quiere decir es que es una capacidad del lenguaje de como que anunciar más allá de lo que dice el enunciado. El enunciado puede decir X es Y, pero la forma, la palabra, el léxico, los giros dejan intuir que hay mucho más detrás de eso de X es Y, por ejemplo, ¿no? Quiero decir es que ese potencial que Hegel llama especulativo en el idioma alemán es la capacidad del alemán de dejar intuir como un fondo de sentido mucho más profundo de lo que se puede leer en la superficie de lo que apenas se enuncia y en lo dicho. Y Hegel es un maestro en eso, ¿no? En hacer proposiciones y frases donde uno intuye que allá hay un mar por debajo de significaciones, ¿no? Entonces, qué curioso esto, Luis Eduardo, porque se me viene a la mente una afirmación que parafraseo del gran novelista también del siglo XIX, solo que 4 décadas después, del 86, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. En su relación, como la veía, esa relación entre sujeto y lenguaje, sí. Dostoyevsky afirmaba, Dostoyevsky en castellano, que un sujeto tiene sustratos subterráneos, profundos, de sus sentidos existenciales. Y el lenguaje, cuando está comprometido, capta, pero también se requerirá de un esfuerzo de lectura y de expresión verbal para que esa potencia que tú llamas la potencia de trascendencia, especulativa, la potencia especulativa, o esas potencias de significado se revelen. El ejercicio de la significación no es tan simple. Exacto. Ese es el punto, y en eso es que Hegel es un maestro, pero también por eso mismo es tan difícil, ¿no? Porque una proposición, una frase en Hegel nunca es de inmediato lo que quiere decir, ¿no? Sino que allí resuenan, ¿no?, líneas y direcciones de sentido que en efecto pues abarcan mucho más que lo que a primera vista puede parecer. Claro, para un traductor esto es muy difícil, ¿no? Para un traductor lograr el mismo efecto en otro idioma de lo que hace Hegel, pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Tiene muchas limitaciones, y por eso leer una obra de Hegel en otro idioma, pues se pierde uno la mitad de este tipo de efectos que son tan interesantes.
y que un Sí, no es traductor... una adecuada traducción. No, es que no hay nada que hacer, o sea, es un problema ya que el mejor traductor no logra o apenas intuye, pero entonces tiene que dejar otras por fuera y entonces pasa como con la traducción que hizo Redondo, un filósofo español de la fenomenología del espíritu, donde casi que es una traducción que se volvió súper voluminosa, porque cada frase él manda una cita de pie de páginas para anunciar todos los sentidos posibles que podía tener la traducción, pero eso hace de esa versión de la fenomenología del espíritu algo completamente engorroso y súper complicado de leer, porque el lector tiene que detenerse en cada pie de página para escuchar al traductor lamentándose de que no pudo verter al castellano todas las posibles significaciones que habían ahí. Entonces, esos son los problemas que se enfrenta el traductor. Claro, en mi caso es distinto, yo no estoy traduciendo directamente a Hegel. No, estás bebiendo de unas fuentes. Exacto, mi problema es filosófico más que directamente filológico y de traducción. Mi problema era ese, ¿no? ¿Cómo hacer hablar a Hegel hoy? Digamos, cómo lograr esa fusión de horizontes sin deformar a Hegel, tratar de que siga siendo alguien que nos interpela y que tiene unas propuestas filosóficas que responden a problemáticas que siguen siendo nuestras. Bueno, Luis Eduardo, yo pienso que ha sido una buena anunciación, un buen preámbulo para tu libro, La experiencia por venir, Hegel y el saber absoluto. ¿Cuál sería tu, digamos, despedida para que anuncien, una despedida que anuncie la llegada al libro? Una despedida que anuncie. No, bueno, yo obviamente quiero invitarlos a todos a que estudien el libro. Es un libro para estudiar a Hegel, digamos, para penetrar por ese tremendo, intrincada selva que es la filosofía hegeliana, y creo que allí hay una buena guía, ¿no? Y por otro lado eso, como invitar a descubrir un autor, invitar a descubrir un autor muy mal interpretado, muy vilipendiado por muchas formas erróneas de comprender su filosofía, y que yo siento, al contrario, tremendamente contemporáneo de nosotros, ¿no? Tremendamente contemporáneo de nosotros en ese punto que te estoy señalando ya varias veces en la entrevista ahora, ¿no? Esa idea de que lo absoluto no es una revelación divina, no es una verdad universal, es simplemente el sentido que nos congrega a todos, ¿cierto? Formas de experiencia de sentido que nos unifican, que nos hacen ir más allá de nuestros intereses cerrados y particulares, ¿no? Y la idea hegeliana de que eso absoluto es también un objeto de experiencia, de que es posible tener experiencia de ello. Entonces, creo yo que allí vale la pena revisar a este autor y revisar otra vez su filosofía como una forma de confrontarnos a nuestras propias realidades, donde, como él mismo lo señalaba, más bien hemos olvidado eso que nos es común, ¿no? Y empeñados más bien en proyectos más particulares. Esa es como la invitación, y otra vez el agradecimiento al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas por la ocasión que me dan de presentar estas reflexiones. Bueno, hemos estado hoy y he tenido el gusto de conversar con Luis Eduardo Gama Barbosa sobre su libro. Creo que estamos con esos recuerdos. A mí me queda un recuerdo de esta conversación, la categoría el recuerdo, para hablar de la filosofía de Hegel, no desde una perspectiva la parte por el todo, sino desde la ambición en lengua castellana. Un libro escrito en Bogotá de hablar orgánicamente sobre unos conceptos que tienen una vigencia contemporánea para las lectoras, para los lectores, y que seguramente iluminarán nuestra propia comprensión de nuestra relación con los otros, con la trascendencia y con
algo que hoy está descartado desde el narcisismo, la solidaridad. Pero es un texto, para mí, apasionante, un texto de filosofía escrito en una impecable y elegante lengua castellana, que ha bebido de fuentes en alemán luego de un riguroso estudio y conocimiento en lengua alemana de un autor que desafía la interpretación y sigue desafiando a sus intérpretes desde 1807, hoy en 2020. Buenas tardes, y desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas les agradezco a ustedes por habernos acompañado en este lanzamiento virtual en la víspera del 7 de agosto de 2020. Muchas gracias. Hasta luego, Rubén. Gracias a todos. Hasta luego.